mundo donde Roma jamás cayó, donde los estandartes con el águila imperial aún ondean sobre vastas ciudades, y la Pax Romana no fue solo un capítulo de la historia, sino la norma eterna. Hoy vamos a preguntarnos, ¿y si el Imperio Romano nunca hubiese sido derrotado? La caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, marcó uno de los momentos más decisivos de la historia. Fue el inicio de lo que conocemos como la Edad Media, siglos de fragmentación política, retroceso tecnológico y aislamiento cultural en Europa. Roma, que alguna vez gobernó desde Britania hasta Egipto, desapareció bajo las invasiones bárbaras y la corrupción interna. Pero ¿qué pasaría si ese colapso nunca hubiera ocurrido? Para responder, tenemos que imaginar un escenario donde Roma logra resolver sus mayores debilidades. Quizás una reforma política que frene la corrupción, una economía más estable y un ejército capaz de repeler las invasiones germánicas y hunas. Roma seguiría expandiéndose, y con ello su influencia sobre cada rincón del mundo conocido. Una de las consecuencias más grandes de la caída de Roma fue la interrupción del progreso científico y tecnológico. Muchos avances romanos se perdieron o fueron olvidados durante siglos. La ingeniería de acueductos, el hormigón, el sistema de alcantarillado, los baños públicos, las carreteras pavimentadas. Si Roma hubiera sobrevivido, probablemente la humanidad habría acelerado su desarrollo en varios siglos. La revolución industrial, que ocurrió en el siglo XVIII, pudo haberse dado en el siglo X o incluso antes. Imagina ciudades medievales iluminadas con sistemas de agua corriente, calefacción central y una red de carreteras imperiales aún en uso. El atraso tecnológico que vivimos por la fragmentación de Europa jamás habría ocurrido. Incluso la medicina habría avanzado de manera continua. Roma ya contaba con hospitales militares y un sistema rudimentario de salud pública. Con más siglos de desarrollo, la esperanza de vida en Europa habría aumentado mucho antes de lo que realmente ocurrió. Otro aspecto clave sería la religión. En la realidad, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio a partir de Constantino. Y tras la caída de Roma, la Iglesia católica se convirtió en la institución dominante durante la Edad Media. Pero en un imperio romano inmortal, es posible que el cristianismo no hubiese tenido la misma hegemonía. Roma era famosa por su tolerancia hacia diferentes cultos, mientras se respetara al emperador y al panteón oficial. Esto habría dado lugar a un mundo donde múltiples religiones coexistieran bajo la autoridad imperial. Tal vez no existiría el poder casi absoluto de la Iglesia en Europa, ni fenómenos como la Inquisición. La historia espiritual de la humanidad sería radicalmente distinta. La caída de Roma fragmentó Europa en reinos y feudos. Pero si el imperio hubiese sobrevivido, la unidad política se habría mantenido. Eso significa que la idea de los estados-nación probablemente nunca habría nacido. En lugar de países como Francia, España o Alemania, tendríamos provincias romanas administradas desde una capital central, quizás Roma o Constantinopla. Esto habría creado una forma temprana de globalización. Una sola autoridad política, un solo sistema legal, una sola lengua administrativa. El latín. Las barreras culturales y lingüísticas que hoy separan a Europa y parte de África y Asia serían mucho menores. El mundo moderno sería mucho más homogéneo, con menos guerras civiles entre naciones. Roma, en su apogeo, ya tenía conocimiento de tierras más allá de su frontera. Comerciaba con China a través de la ruta de la seda y tenía contacto indirecto con África subsahariana. Si el imperio no hubiera caído, eventualmente habría desarrollado técnicas de navegación oceánica. Es posible que Roma hubiese llegado a América mucho antes que Cristóbal Colón. Imagina un escenario donde América es colonizada no por España o Inglaterra, sino por Roma. En lugar de ciudades coloniales como Santo Domingo o Lima, tendríamos Nova Roma en el Caribe o Caesarea en los Andes. La historia de América habría sido completamente distinta, quizás con un mestizaje cultural romano en lugar del europeo medieval. La economía romana se basaba en la agricultura, pero también en un sistema de comercio altamente desarrollado gracias a sus carreteras y rutas marítimas. Con un imperio que jamás colapsa, esas rutas comerciales habrían seguido expandiéndose. El Mediterráneo habría seguido siendo el Mare Nostrum, pero también podrían haberse controlado rutas hacia el Atlántico, el Índico y más allá. Un imperio romano eterno probablemente habría inventado antes conceptos como el capitalismo, la banca moderna o el libre comercio. La riqueza global estaría mucho más concentrada en una sola civilización. Roma era una sociedad obsesionada con el espectáculo. Anfiteatros, coliseos, carreras de cuadrigas. Con siglos adicionales de desarrollo, el entretenimiento habría evolucionado en formas insospechadas. Tal vez el cine o el teatro masivo moderno tendrían raíces romanas. El Coliseo seguiría siendo un centro de cultura viva, no una ruina turística. La arquitectura también sería distinta. El estilo clásico, columnas, cúpulas, marcos, dominaría el mundo hasta hoy.
en lugar de los estilos góticos, barrocos o renacentistas. Cada ciudad moderna podría parecer una extensión de Roma, pero no todo sería positivo. Un imperio eterno también significa un sistema autoritario perpetuo. Roma era una dictadura disfrazada bajo el nombre de república en sus inicios, pero el poder siempre residía en un emperador. La libertad individual, tal como la entendemos hoy, quizás jamás habría existido. La esclavitud, que era parte fundamental de la economía romana, habría perdurado por siglos más. Muchas sociedades se habrían quedado atrapadas bajo un sistema jerárquico rígido, donde los ciudadanos romanos disfrutaban de privilegios y los demás eran relegados a la periferia. En nuestra línea temporal, la caída de Roma abrió la puerta al feudalismo, al Renacimiento, a la creación de naciones modernas y finalmente al mundo globalizado que conocemos hoy. Fue un camino lento y caótico, lleno de guerras, pestes y revoluciones. Si Roma no hubiera caído, la humanidad habría tomado un camino más rápido hacia el desarrollo tecnológico, pero probablemente a costa de la diversidad política y cultural. Quizás viviríamos en un mundo altamente avanzado, con colonias intercontinentales desde hace siglos, pero bajo la sombra de un único imperio que nunca permitió libertad total. Al final, pensar en un imperio romano eterno es pensar en un mundo más unido, más avanzado tecnológicamente, pero también más controlado. Un mundo donde quizás ya ni habríamos llegado a Marte, pero lo habríamos hecho bajo una bandera con las siglas SPQR. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Un mundo avanzado pero bajo un solo imperio, o el mundo caótico y diverso que tenemos hoy? Porque al final, esta es la gran pregunta de la historia. ¿Preferimos el orden absoluto o la libertad con todo su caos?